Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien ustedes y su familia. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase cuyo objetivo es que nos quede claro qué es la evolución de los seres vivos, continuando con lo que fue nuestra clase anterior y la número uno, ¿verdad? Donde vimos teorías del origen de la vida, vimos la teoría del origen actual de los seres vivos, vimos que había biólogos fijistas o fixistas que decían que los organismos no cambian desde su creación, ellos son creacionistas, y los otros eran evolucionistas. ¿Quiénes eran los evolucionistas? Los que asumían que las especies no eran inmutables, que podían cambiar, que se pueden transformar a lo largo del tiempo, ¿verdad? La escala natural propuesta por Aristóteles, recuerden, estamos en el siglo IV antes de Cristo, 384, 322, decía que las especies tienden a una perfección. Él decía que los organismos, mientras su origen más reciente fuera, eran más evolucionados, eran más perfectos. ¿Eso es verdadero o es falso, niños? Falso. Eso es falso. Todo organismo está igual de adaptado a su medio. Todo lo que existen hoy día. Todo organismo es igual de evolucionado. Los peces son igual que de evolucionados que los mamíferos, profesor. Sí, son igual de evolucionados. Es una idea errónea. Esto lo saqué del libro de ustedes de primero medio, ¿verdad? Y en el caso B, que es lo que postulan los evolucionistas, dice que las especies no son perfectas y las nuevas van surgiendo a través del proceso de evolución. Hay antepasados que se comparten, por supuesto. Como vimos en nuestra clase anterior, ¿se acuerdan? Todos compartimos un antepasado común que existió hace unos 3.600 millones de años. Esta evolución de los seres vivos, profesor, es una teoría, es algo hipotético, es algo que podría no existir. No, no. Para los científicos, recuerden, es un hecho comprobado, aceptado. ¿Hay pruebas de la evolución, profesor? Por supuesto, ya vamos a llegar a ellas. Entonces, las teorías evolutivas surgen en el siglo XIX. Vamos a ver dos grandes teorías evolutivas, ambas del siglo XIX. 1809, cuando este francés, clérigo en sus inicios, naturalista después, Lamarck, 1809, postula filosofía animal, lo que hoy día sería una ciencia de la zoología. A él le debemos además, junto a Treviranus, el concepto de biología. Entonces vamos a estudiar la teoría de la evolución de Lamarck y la de Darwin Wallace. Dos teorías evolutivas, que son las más conocidas, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, quiero que siempre asocien a Lamarck, este naturalista, con las jirafas. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Hacia allá vamos a ir ahora. ¿Dónde estábamos? Siglo XIX. 1809. Darwin Wallace son de 1859. ¿Qué decía entonces Lamarck? Fue el primero que se opuso a que las especies estaban fijas, tal como fueron creados. ¿Está bien? Sostenía que todas las especies evolucionan en forma gradual, que van cambiando, se van transformando las especies. Y lo ilustraba con el caso de las jirafitas. ¿Qué decía el de las jirafas? Decía que de tanto tratar de alcanzar las hojas más altas, ellas se estiraban un poco su cuello. ¿Puede ser eso, creen ustedes? ¿Sí? Si ustedes ejercitan una extremidad, se cuelgan de una extremidad, ¿podría alargarse un poquito? Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué más decía él? Que eso se heredaba. O sea, si usted ejercita y tiene así un músculo, como el mío más o menos, una masa muscular, sus hijos van a salir con una estructura también con mayor desarrollo muscular. No, no, o sea, estaba equivocado en eso. ¿En qué es lo que acierta Lamarck? Sostiene que las especies no son inmutables, pueden cambiar, irse transformando a medida que pasa el tiempo. Decía que los organismos tienen una tendencia a la complejidad, buscan la perfección, erróneo por supuesto, ¿no?
Erróneo. Recuerden que los organismos más primitivos, o sea, los que surgieron primero en la historia de la vida en la Tierra, están igual de adaptados que los organismos que existen hoy día. ¿Está bien? ¿Qué más decía él? Entonces, si ustedes comparan este zorsalito con este jurel, el zorzal chileno y el jurel nuestro también, ¿cuál es más perfecto? Es de origen, los peces hace 600 millones de años, las aves bastante más tarde. ¿Quién es más perfecto o ambos son perfectos? Muy bien. ¿Qué haría el zorsalito al medio del mar? ¿Qué haría este jurel en el ambiente, el zorsalito? ¿Se fijan? Cada uno es perfecto para su ambiente. Todo ser vivo que existe hoy día está adaptado a su ambiente, lo que no garantiza su adaptación por siempre, ¿verdad? Los grandes saurios, ¿por qué se extinguieron hace 65 millones de años? Porque no se adaptaron. ¿Ya? Hacia allá vamos a ir ahora. ¿Qué más dice? La aparición de adaptaciones, que la necesidad provoca la aparición de órganos nuevos. Yo necesito un órgano nuevo, ¿por eso va a aparecer, creen ustedes? Pueden poner pausa. No, no, se equivoca Lamarck también aquí. ¿Eh? Si estamos viviendo en un ambiente, algunos seres vivos viven en un ambiente sin agua y se inunda eso porque hay un verdadero diluvio, se inunda, ¿van a desarrollar aletas por eso? No, por supuesto que no. No es el ambiente el que hace que el organismo desarrolle alguna estructura para adaptarse a él. Cuidado, no es así. Como vamos a ver, el ambiente lo que hace es seleccionar. ¿Está bien? Y el tercer postulado dice sobre la herencia de los caracteres adquiridos. Si yo adquiero un carácter ahora, si alguien se opera la nariz, por ejemplo, los hijos, ¿podrá transmitirle a sus hijos esta nariz ahora operada? No, por supuesto que no. Nosotros heredamos a nuestros descendientes, los seres vivos heredan a su descendencia aquellos cambios que ocurren en el material genético que los va a originar. Si yo desarrollo cáncer en mi piel, ¿voy a transmitir eso a mis hijos? No, no, no. Lo que yo transmito a mis hijos son aquellas mutaciones que ocurren en las células sexuales, en los espermatozoides, en los óvulos. ¿Está bien? Entonces, si esta persona opera su nariz y le transmite a sus hijos la forma de la nariz, ¿por qué es dominante? Esta es la forma de la nariz que va a transmitir a sus hijos. Este multicampeón de atletismo, niños, niñas, va a hacer que sus hijos sean más rápidos también, va a heredar parte de su desarrollo muscular. No, 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 no. Lo que va a transmitir, sin duda, es su patrimonio genético. Bien, entonces vamos a ver un resumen de lo que postula Lamarck, 1809, su teoría evolucionista. Veámoslo en detalle. Las jirafas primitivas provienen de antílopes que vivían en la sabana y se alimentaban de las hojas bajas de las acacias. Ahí está, alimentándose de las hojas bajas. ¿Está bien? No hay problema. Pero dice, cuando el alimento disminuye en esta zona, en este estrato de los árboles, bueno, las jirafas necesitaban estirar el cuello y sus patas para alcanzar las hojas de las partes más altas. Y eso hizo que sus estructuras se fueran alargando. ¿Es posible que se pueda alargar un poquito esto? Sí, es posible. Se puede desarrollar. Por ejemplo, aquí en este tenista lo ubican ustedes, ¿no? Él es zurdo o diestro con su mano derecha o izquierda, es más diestro con su mano izquierda, claro. Y miren la diferencia en la musculatura de ambas extremidades. Por supuesto, el uso mayúsculo, el uso principal de una extremidad hace que desarrolle más su musculatura, pero sus hijos van a heredar una mayor masa muscular en su extremidad superior izquierda, niños, niñas. No, por supuesto. No. El error entonces es pensar por parte de Lamarck que lo que uno adquiere durante su vida lo puede transmitir a su descendencia. Eso es falso. Lo que yo adquiero no lo transmito a mi descendencia. Hay un experimento bien bonito en donde una camada de ratones le cortaron a todos la cola. Y si los hijos nacían con cola, también se las cortaban. Llegó el momento que nacieron sin cola. ¿Qué creen ustedes? Pongan pausa si gustan.
No, no, siempre nacieron con cola. ¿Está bien? Ahí está el resumen entonces de los 3 puntos de Lamarck. Entonces, en base a lo que hemos conversado, ¿es la rata o el ser humano más evolucionado? Aquí tenemos a este gran científico, Stig Steen. ¿Qué tal? ¿Y la rata? ¿Quién más evolucionado? Pueden poner pausa, claro. Muy bien, ambos. Ambos son igual de evolucionados. ¿Está bien? Bueno, esa era la teoría evolutiva de Lamarck. Entonces Lamarck se equivoca en qué? En pensar que uno desarrolla un órgano si se necesita para el ambiente. Eso es falso. Los saurios hubiesen desarrollado algo para adaptarse a ese ambiente donde había una atmósfera llena de polvo, ¿verdad? Que impedía la llegada de la luz al planeta. Bueno, es falso también que los caracteres que uno adquiere durante el desarrollo se puedan heredar. Vamos entonces a avanzar 50 años, niños, y vamos a la teoría evolucionista de quien lo ubican a él, ¿no? Charles Darwin. ¿eh? Él postula su teoría de la evolución en base a la selección natural. Aclaremos inmediatamente algunos puntos, porque Darwin, cuando publica su libro sobre el origen de las especies, que tengo por aquí, cuando él publica este libro, fíjense que al poco tiempo ya empiezan a ridiculizarlo. Al poco tiempo me refiero, al otro día ya lo estaban ridiculizando. Darwin dice que el hombre desciende del mono. ¿Qué creen ustedes? ¿Del chimpancé, del gorila, del orangután? No, 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 no. Eso es falso. Jamás Darwin dijo que el ser humano desciende del mono. No, no. Profesor, pero desciende de algún antepasado común. Eso sí, todos, recuerden, todos descendemos de un organismo que existió hace unos 3.600 millones de años. Pero aclaremos esto inmediatamente. Jamás Darwin dijo que el ser humano desciende del mono. ¿Qué más? Darwin, uno conoce la teoría de la evolución por selección natural como de Darwin, pero no es de él solamente. Charles Darwin y Alfred Wallace, ambos postulan la teoría de la evolución por selección natural. Ellos se comunican por cartas y cuando Darwin ve que Wallace está teniendo sus propias ideas, sus ideas similares, sus hipótesis similares, conclusiones similares, se apura y termina publicando su libro en 1859 sobre el origen de las especies. ¿Cómo existe tanta diversidad de especies? Así es que Lamarck, ya vimos su teoría, vamos con Darwin y, ¿se acuerdan del otro apellido, no? Wallace. ¿Qué es lo que dicen Darwin, Wallace, entonces, en su teoría de la evolución por selección natural? Ellos son los padres de la teoría evolutiva actual de los seres vivos. ¿Ok? Modificadas por conocimientos actuales, no son muchos, la genética nomás. Cuando Darwin le preguntaba por qué había tanta diversidad de seres vivos, como no se había desarrollado todavía la genética, en 1865 están los trabajos de Mendel, y él publica en 1859, entonces no está ese conocimiento de la genética. Llegan entonces a las mismas conclusiones. Así que cuando hablemos de la teoría de la evolución por selección natural, nos referimos siempre a Darwin y a Wallace. Darwin eh, se aventura en la expedición del Beagle como naturalista, bastante joven, en una expedición que iba a durar un par de años y termina durando casi los 5 años por completo. Parte él de Inglaterra, visita algunas islas como las Islas Canarias, pasa a Sudamérica, desembarca en nuestro país, visitando el Valle de las Palmas de Ocoa. Hoy día se conoce el Parque Nacional La Campana, es un parque precioso para ver. Ustedes, cuando se pueda ir ya a este parque, pueden subir y al llegar a la cima van a tener la misma vista que tuvo Charles Darwin cuando visitó nuestro país. Pero él principalmente viene a estudiar la parte geológica y los seres vivos también, y se termina maravillando con esta gran diversidad en Galápagos. Y dicen que ahí él, en Galápagos, aquí en Ecuador, ahí empieza a elaborar esta teoría de la evolución al examinar las tortugas gigantes, al examinar a estos pinzones.
13 especies distintas de pinzones, muy parecidos entre sí. Su diferencia está dada en base a su pico. Entonces, dice Darwin, vaya, 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 ellos tienen un pico especialmente adaptado para la captura de insectos, ellos tienen un pico especialmente adaptado para alimentarse de semillas duras, ellos tienen un pico adaptado para alimentarse de frutos, ellos tienen un pico adaptado para... ¿Se fijan? Son muy similares todos. Entonces ahí Darwin piensa y dice, imagínense 13 especies de pinzones distintas. Entonces dice, en los pinzones había una gran diversidad de pinzones. ¿Está bien? Imagínense que hay pinzones que tienen estas características en su pico. Y todos llegan a una isla donde hay solo insectos. ¿Ok? Todos los seres vivos tienen la misma posibilidad de adaptarse y alimentarse de estos insectos. ¿Qué creen ustedes? ¿Eh? No, pues no. Lo mismo que pasaría. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos se van a adaptar y los demás van a desaparecer, se van a morir, claro. Ahora, si llegasen todos estos pinzones a una isla donde la única fuente de alimentación son semillas duras, estos que tienen un pico mucho más débil, mucho más sensible, mucho más fino, no van a poder romper las semillas y alimentarse, ¿verdad? Por lo tanto, ellos serían los que desaparecen, se mueren, y ellos podrían seguir alimentándose, ¿verdad? ¿Se fijan? Ahí empieza a vislumbrar la selección natural. La evolución, entonces, profesor, ¿cómo la podríamos definir? Es un proceso, ocurre en forma gradual, en el cual los organismos se van transformando, pudiendo a lo largo de varias generaciones llegar a formar incluso nuevas especies. Todos ellos tenían un antepasado común, eran muy similares. Había gran diversidad y el ambiente actuó seleccionando a ellos, a ellos, a ellos o a ellos. ¿Está bien? Ya vamos a ver algunos ejemplos. La herramienta que usa la evolución se llama selección natural. ¿Ok? En los seres vivos, entonces, como en los pinzones, en nosotros mismos, todos somos distintos, ¿verdad? Hay una gran variabilidad. Pues bien, sobre esa gran variabilidad actúa la selección natural, seleccionando al más apto, al mejor adaptado a ese ambiente. Entonces, en una isla donde había un ambiente rico en gusanitos, rico en insectos, iba a seleccionar aquellos organismos. ¿Quiénes iban a seguir viviendo? Los que se podían alimentar de ellos. Y en otros donde había frutos, los que se podían alimentar de ellos. Y en donde predominaban, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Esa es la selección natural. Entonces, ¿cómo definimos selección natural? Que le pido que me las defina más adelante, como la acción del ambiente seleccionando al más apto. Esa es la selección natural. Entonces, la evolución de los seres vivos hasta hoy día, a partir de uno que existió hace 3.600 millones de años, niñas, niños, se ha producido por acción de la selección natural. ¿Cómo la definimos? Como la acción del ambiente, seleccionando al más apto para ese ambiente. Bueno, las observaciones y conclusiones a que llegan Darwin y Wallace son la base de su teoría, ¿no? Pero hay otros antecedentes, aparece esto en el libro de ustedes de primero medio, que vamos a conocer. Primero, Malthus. Ambos leen el libro Ensayo sobre el principio de la población, escrito a finales del siglo XVIII por Tomás Malthus. ¿Qué señala Malthus? Malthus dice que las poblaciones de los seres vivos, los seres humanos dice, pero en general las poblaciones tienden a crecer en forma exponencial, ¿verdad? Así. Y los alimentos crecen en forma lineal, en forma aritmética. Entonces, dice Malthus, va a llegar el momento en que va a haber más individuos que alimentos. Y si hay más individuos que alimentos, ¿qué va a ocurrir?
una competencia, ¿verdad? ¿Sí? Una competencia. ¿Y quién va a seguir existiendo? El que esté mejor adaptado. Si el alimento no alcanza para todos los seres vivos de una determinada población, tiene que haber una lucha por la sobrevivencia y sobrevive el más apto. Ahí está entonces Thomas Malthus y el detalle les puse del gráfico. Crecen entonces, las poblaciones tienden a crecer en forma exponencial y los alimentos en forma aritmética. Eso supone que el alimento no alcanza para todos. Y si no alcanza para todos, tiene que haber una competencia. ¿Y quién sobrevive? El más apto. No al más fuerte, niños, niñas. El más apto a ese ambiente. Entonces, tanto Charles Darwin como Alfred Wallace conocen el texto de Malthus y tienen que haber una competencia. Segundo antecedente, como todo científico, son muy buenos observadores. ¿Y qué observan ellos? Observan que los agricultores, los campesinos, seleccionan también en forma artificial algunas características de los seres vivos, ¿verdad? ¿Sí? Todos los animales domésticos, gran parte de las variedades domésticas se formaron por selección artificial, ¿verdad? Queríamos una vaquita que produjera harta leche, entonces aquella que produce harta leche, vamos a tratar de reproducirla. A ella la vamos a seleccionar para que tenga más hijos, a ver si sus hijos tienen también harta leche. Lo mismo, los que tienen harta carne o poca carne, los que tienen harta carne. Los que soportan mejor a cambio de temperatura, a eso vamos a seleccionar. Aquel que soporta mejor nuestro peso vamos a seleccionar. Sí, esa es una selección artificial que vamos haciendo con los perritos, con los animales domésticos en general y con los vegetales también. A partir, fíjense, de un antepasado común, una especie nativa, una especie salvaje, mire lo que pudieron ir estableciendo. Los rabanitos, los repollos, la brusela, el coliflor, etcétera. ¿Se fijan, no? Fueron seleccionando aquellos organismos que tenían una característica que nos interesaba. Ah, este trigo, esta semillita, este trigo, mi tremenda espiga, harto trigo. A ella la voy a usar como semilla, ¿verdad? ¿A quién seleccionarían ustedes la semilla de una manzana chiquitita, harinosa, o una más grande y más sabrosa, niños? A esta de aquí. Eso es selección artificial. Entonces, Darwin y Wallace dicen, así como la gente que trabaja en el campo o nosotros mismos seleccionamos algunos caracteres de algunos seres vivos, la naturaleza también puede actuar seleccionando. ¿A quién? Al más apto. No al más fuerte, pero si fuese por el más fuerte nosotros no hubiésemos existido. ¿Eh? Seleccionando al más apto y lo llamó selección natural. Entonces, si tuviéramos que definir selección natural, ¿cómo la definiríamos? Como la acción del ambiente seleccionando al más apto. Eso es selección natural. Por ejemplo, si un pez que vive aquí en el Nilo, al medio del Nilo, en la zona de abundante agua, sus aletas en vez de ser como tienen que ser, le salen un poco duras, que no le permiten nadar muy bien. ¿Es una ventaja o una desventaja esto? Es una desventaja, claro. No puede nadar muy bien, ¿verdad? Esos cambios, esa variedad que ocurre en los seres vivos está dada por la reproducción sexuada. La reproducción sexuada per se se caracteriza por otorgar variabilidad a los descendientes, niñas, niños. ¿Está bien? Pero ¿qué hubiera pasado si ese pescadito nace con sus aletas duras en una charquita? Mire, está viva esta charquita, en una charca de agua, y aquí al lado está el resto del Nilo? ¿Eh? Esa, esa posibilidad, esa aleta más dura, le permitiría apoyarse en el fango y llegar a la parte del río donde hay mucha más agua y salvarse. ¿Se fijan? Entonces, este ser vivo, este pescadito que por una mutación tuvo las aletas un poco más duras,
y que le permitió, entre comillas, caminar por el fango para llegar a una zona más poblada. Se veían, el ambiente seleccionó. Todos aquí en un rato más, en un tiempo más, se seca esto y todos los pescaditos se murieron. Pero aquel que tenía sus aletas lobuladas, que existen todavía hoy, pudo afirmarse y llegar al otro lugar. O sea, se especializó, se fijan, en apoyarse en el fango. Pasaron millones de años y eso se fue endureciendo hasta que finalmente surgió una extremidad que le permitió caminar. Así se habrían originado los anfibios, de los anfibios de los reptiles aves y posteriormente los mamíferos. Ajá. ¿Ok? Entonces, las ideas centrales de la teoría de la evolución por selección natural son dadas a conocer en el libro El origen de las especies, pero es un pensamiento que, como ya dijimos, poseía también Wallace. Veamos los fundamentos de esta teoría de la evolución. Primero, hay evolucionismo, ¿verdad? Las cualidades del mundo no son fijas, cambian, cambian. Y el ambiente al cambiar selecciona al más apto. ¿Qué más? Todos compartimos un origen común. No hay problema con eso, ¿no? Hace 3.600 millones de años. ¿Está bien? ¿Por qué hay tanta variabilidad? Darwin no lo sabía en su momento. No se conocía lo que eran las mutaciones, la reproducción sexuada. Bueno, la reproducción sexuada y las mutaciones garantizan variabilidad. ¿Está bien? Somos todos diferentes. Todos los peces tenían una vejiga natatoria, pero de pronto una se irrigó con bastante sangre y se conectó con su aparato digestivo y le permitía captar aire y captar oxígeno. Entonces, toleraba mejor falta de oxígeno. Y esa vejiga natatoria primitiva se desarrolló, se desarrolló, se desarrolló hasta llegar a originar un pulmón. Así un sistema nervioso surgió en los organismos más simples, voy a nombrar los vertebrados, en peces, en anfibios, en reptiles, en aves, en mamíferos, hasta llegar al cerebro que tenemos nosotros. ¿Eh? El ojo, por ejemplo, también pues el ojo en organismos unicelulares, como algunos protistas, tienen un estigma, una mancha ocular que les permite saber dónde hay luz, organismos unicelulares. Y cada vez vamos avanzando hasta llegar a explicar el origen de nuestro ojo. Bueno, hay selección natural. Es la acción del medio ambiente, dijimos, seleccionando al más apto. Si son todos iguales, o todos se mueren, o todos se adaptan, ¿verdad? Pero al haber más variabilidad, existe la mayor probabilidad de que alguno sea seleccionado. ¿Está bien? ¿Qué más? Los cambios evolutivos ocurren en forma gradual, poco a poco. Entonces, esta selección natural, ¿verdad? Necesita algunas condiciones para que ocurra. Primero tiene que haber una presión de selección, ¿verdad? Es la acción del ambiente, le dice, vamos a seleccionar, no es que le diga con palabras, ¿no? Sino que actúa seleccionando al más apto. ¿Por qué? Porque el alimento es limitado para las especies, el hábitat es limitado, el espacio para ellos es limitado. Los recursos no están en condiciones infinitas. Recuerden a Malthus, ¿verdad? Bueno, entonces hay una competencia, hay una variabilidad en los seres vivos. ¿Está bien? Y sobre esa variabilidad actúa la selección natural seleccionando al más apto. ¿Y cuál va a ser el más apto, profesor? Una manera de verlo es los más adaptados son aquellos que tienen más descendencia. ¿Está bien? A mí me podrían preguntar, ¿este organismo o este otro está más adaptado? El que tenga más hijos está más adaptado. ¿Y qué más? Las leyes de la herencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Eh? Porque transmiten material genético, el ADN. Para que un carácter sea transmitido de padres a hijos, ese carácter tiene que estar codificado en el material genético. ¿Está bien? Así entonces, los seres vivos, todos descendemos de otros seres vivos. Nosotros también. El Homo sapiens sapiens que somos hoy día descendemos del Homo sapiens.
y el sapiens del erectus, y el erectus del homo habilis, y el habilis de un australopithecus, y el australopithecus y así sucesivamente. Para todas las especies podemos empezar a retroceder. ¿Está bien? Bueno, aquí vemos un poquito de selección natural en acción sacada del mismo libro de ustedes de primero medio. Aquí hay gran variabilidad de peces, por ejemplo, ¿verdad? Unos claros y otros oscuros, ¿verdad? En este ambiente con no mucha luz, un predador, ¿a quién va a observar mejor? Supongamos que tiene mejor vista para los organismos que reflejen más luz, o sea, los organismos más claros, y el predador se va a alimentar de ellos. ¿Verdad? Y ellos van a tender ¿a qué, niños? A desaparecer, claro. ¿Y quiénes van a poder tener más hijos? Ellos, porque no se come principalmente a ellos. Entonces, se fijan, en un comienzo eran dos y dos, por decirlo aquí en este esquema, pero al final la mayor cantidad de seres vivos son de este color, se fijan, muy poquitos así. Entonces, esta variedad de seres vivos podría desaparecer, ¿verdad? Y seguir evolucionando, adaptándose a su ambiente. Profesor, ¿y qué pasaría si él sufre una mutación temprana que le permite tener una piel más oscura, que vea a peor este depredador? Ah, también podría ser seleccionado. Lo mismo pasa con algunos ratones. Por ejemplo, aquí tenemos ratones más claros y más oscuros. ¿Se fijan? Entonces, este depredador, ¿a quién va a ver mejor? ¿A qué presa ve mejor? Este se mimetiza muy bien con el medio ambiente, se camufla muy bien en el medio ambiente. Así que se va a comer a ellos, que son más fáciles de observar, ¿verdad? Y la población de estos ratones más claros, café claro, va a ir en disminución. Y los de color más oscuro empiezan a predominar. El 50% era café claro y el 50% oscuros. Y aquí ocurre que la mayor parte son oscuros y los menos son los claros. Esa es la selección natural. La acción del ambiente seleccionando al más apto. Ahora podría ser que sean seleccionados de otra manera, ¿verdad? Los ratones, aquellos que son capaces de trepar, supónganse que el alimento está en partes altas, y hay algunos que trepen muy bien y otros que no trepan muy bien. Los que trepan bien obviamente se van a alimentar mejor y van a poder tener más hijos. Por lo tanto van a transmitir ese carácter también a sus hijos que tienen genéticamente, y los que no son buenos para trepar, ¿verdad? No se van a alimentar bien. Si no se alimentan bien, probablemente se mueran. ¿Verdad? Y ese carácter empiece a desaparecer. Entonces, es cierto, todos compartimos un antepasado común, todos, es cierto, tenemos otros antepasados también. En común con los hongos y con los animales tenemos un antepasado común. Aquí, ¿verdad? Y este antepasado no es común también para las plantas, por ejemplo, pero sí este antepasado que está aquí es común para plantas, para animales y para hongos, ¿se fijan? ¿Eh? Pero tenemos un antepasado común con esta arqueobacteria, sí, pero está muy distante el antepasado común. Está aquí, ¿se fijan? El antepasado común. Estos organismos que existieron aquí fueron, ¿dónde está? Ahí, fueron antepasado común de este grupo de arqueobacterias y de todos los seres vivos que están hacia arriba, ¿verdad? Todos compartimos eh, un antepasado común. ¿Es aleatoria la selección natural? No, la variabilidad es aleatoria. ¿Ah? Como vamos a conocer, en la meiosis se producen ubicaciones al azar de los cromosomas en la placa metafásica. El crossing over también, que ocurre en la profase de la meiosis, es azaroso también, ¿verdad? Los cambios ambientales son procesos azarosos. La selección natural, no, no. La selección natural no es al azar cualquiera. No, no, no. La selección natural es direccional. No es azarosa. Siempre está seleccionando al más apto. ¿Está bien? Al más apto. Bueno, hay pruebas, profesor, de que esta evolución se ha producido en los seres vivos desde hace 3.600 millones de años
Hasta aquí, ¿hay pruebas de eso? Sí, hay pruebas y esas las vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Ajá. Bueno, niños, vamos a terminar con nuestras actividades. Recuerden que estas actividades se desarrollan en cuadernos. Ya les voy a decir que le tomen una foto y me la manden a un correo, pero ya se los voy a ir dando para que estén preparados. Quiero saber primero cómo están ustedes. Ajá. Que espero que estén muy bien. Quiero que me cuenten un poco de qué es lo que más les gusta hacer, niños, a ustedes. Ver televisión, conversar por teléfono, jugar tenis, jugar fútbol. ¿Eh? Quiero que me redacten esta pequeña biografía de Darwin y de Wallace, podrían agregar a Wallace. Quiero que me resuman lo que propuso Lamarck, Darwin, Wallace, usando su libro, pueden hacerlo. Quiero que me definan evolución, selección natural. ¿Qué postuló Malthus? ¿Se acuerdan de Thomas Malthus, no? Este economista. Quiero que me sean los cuatro principios de la evolución por selección natural. Y quiero, por sobre todo, que no olviden que todos, pero principalmente ustedes, todos, podemos ser genios. Que estén muy bien. Un abrazo, niñas, niños. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao.